Un saludo afectuoso en el nombre del Señor una vez más, confiando en que su presencia, en que su provisión, en que su guía esté sobre cada uno de ustedes y sobre todo esperando que cada vez que nos podamos enlazar por medio de estos videos, más que las palabras de una persona, más que las palabras de alguien que exponga, sea el mismo Espíritu Santo dirigiendo, guiando, y dando esa comprensión, esa sabiduría para tener claro lo que es la palabra de Dios. Siempre, cualquier tiempo que nosotros tengamos de poder disfrutar de la enseñanza, del aprendizaje, de la comunión con la palabra de Dios, siempre será el mejor tiempo que podamos tener. Estamos en este estudio del Apocalipsis, ya estamos cada vez más cerca de finalizarlo, de llegar al final, de concluir con todo este periodo que nos ha extendido bastante tiempo, más de un año. Pero gracias al Señor que su dirección ha sido en todo este tiempo. Hoy estamos ya en el capítulo 18. Estamos concluyendo lo que es ya este periodo de la tribulación, un periodo que en realidad ha demostrado, más allá de ira de Dios, ha demostrado su justicia. Más allá de que cualquier persona pueda pensar de que eh, es un acto vengativo de Dios hacia la humanidad, es todo lo contrario. Es un acto que demuestra que Él cumple lo que ha dicho, de lo que Él ha planteado en la misma palabra, ¿no? Estaba leyendo la Biblia y hay un versículo que lo he leído toda la vida y recién ahora me caigo en cuenta de varias cosas que dice allí, ¿no? Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Y la segunda parte dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el resumen pleno de lo que es el Apocalipsis en realidad. Jesús vino a entregar vida. Jesús no se negó a nadie a entregar la vida. Jesús por algo entregó su cuerpo allí en el Calvario, extendiendo sus brazos y diciendo, Padre, perdónalos. Él no se negó a nada. La diferencia está en quien la ha recibido. Y más allá de eso, en el juzgamiento final de Dios hacia la humanidad que no ha recibido a Cristo, no hay desquite ni mucho menos, hay justicia. Y este versículo de Juan 3:36 lo resume y dice, el que rehúsa, es decir, aquella persona que voluntariamente no quiso aceptar a Cristo, aquella persona que voluntariamente no deseó en su corazón aceptarle a Él, esta persona, a consecuencia de su desobediencia, a consecuencia de su falta de fe, falta de criterio, falta de decisión, la ira de Dios está sobre esa persona. Está clara la palabra de Dios. Y es como cualquier ley que se instituya, ¿no? Si en cualquier país, en cualquier ciudad se promulga una ley y sanciona tal o cual acto y resulta que yo cometo ese acto, ¿a qué me tengo que tener? Al juzgamiento por infringir esa ley. Es exactamente lo mismo con Dios. Tenemos que ser claros con esto y sobre todo entender que el plan de Dios es para salvación a la humanidad, no es para condenación. Si hay condenación es porque el mismo ser humano ha buscado ese camino. La semana pasada empezamos a mirar sobre lo que es este juzgamiento a esta nación de Babilonia, a esta ciudad más que nación, a esta ciudad de Babilonia que fue un reino, un imperio muy importante en la historia de la humanidad. Principiando y como se conoce, Babilonia o el sector donde Babilonia surgió es en realidad la cuna de la civilización. Y en cualquier libro de historia, en cualquier libro de arqueología se va a definir eso, ¿no? Que donde está situado, donde más bien la Biblia situó el inicio de eh, la creación allí entre los ríos Éufrates, del río Tigris, eh, empezó a surgir esta nación. Posteriormente a el diluvio que tomó parte con Noé y su familia.
más adelante apareció el que sería en cierto punto, hablando en la genealogía de Noé, es el bisnieto de él, este famoso rey Nimrod. Nimrod fue el que en realidad dio vida a esta ciudad de Babilonia. También fundó la ciudad de Nínive. Pero él empezó a construir con su gente esta famosa torre de Babel, que algo lo detallamos la semana pasada. Y él, en la intención de esa estatua o ese edificio, esa edificación, era más allá de querer lograr una cima, es estar en el lugar de Dios. Y Babilonia, como estamos viendo, y como lo vimos la semana pasada en esta parte idolátrica de esta ciudad, buscó siempre tener dioses, y ellos crearon el horóscopo, crearon los signos zodiacales para darle otro giro a lo que es el futuro, digamos así, ¿no? La revelación a la gente de su vida, de sus actos, etcétera. Tuvo ese apogeo con Nimrod, que dice la Biblia que fue el primer poderoso en la tierra, un rey muy poderoso en realidad. Y pasó el tiempo, Babilonia desapareció del mapa, Babel en este caso, y nuevamente tomó auge con Nabucodonosor, este gran rey, que hizo que Babilonia sea un imperio mundial, el gran imperio mundial. Conquistó mucha tierra, muchos reyes se subyugaron ante su autoridad. Inclusive el mismo pueblo de Dios los llevó cautivo. Llegó a la cúspide y posteriormente fue conquistada, como lo detalla también Daniel y como lo detallan los libros de historia, por los medos y persas. Luego los medos y persas fueron conquistados por los griegos. Y cada uno de los emperadores que vinieron después, tanto Alejandro, mucho más adelante Napoleón y varios otros emperadores, quisieron revivir esa gloria babilónica y trataron de reconstruir los monumentos, edificios que hubo en Babilonia. Inclusive una de las 7 maravillas del mundo antiguo fue un lugar de Babilonia, que eran los jardines colgantes. Pero en la profecía bíblica está que la ciudad de Babilonia resurgirá en la tribulación. Muchos no creen esto o no quieren creer. Está bien, cada quien puede pensar lo que quiera. Pero si nosotros nos remitimos a la parte bíblica, es lo que está anunciado. Ya vimos el antecedente primero en el capítulo 17. Hoy concluiremos con esta historia de Babilonia. La Babilonia que renació en la tribulación, o que renacerá en la tribulación. Vimos la parte idolátrica, ahora vamos a ver la sanción final para Babilonia. La sanción final por ser una nación, un pueblo que buscó más la idolatría y que fue propulsor de idolatría antes que en realidad buscar a Dios. El mismo rey Nabucodonosor que hablaba hace un ratito atrás fue un rey que, a pesar de que Dios le puso muchas cosas, reconocía un tiempo, después dejaba otra vez, reconoció otro tiempo, luego, y se vio en su descendiente Belsasar que él utilizó inclusive los utensilios del templo para poder tener una fiesta, y ahí terminó el imperio babilónico. Pero lo importante de esto es que cada palabra, cada frase, cada cosa que se expresa en la palabra de Dios es cumplida totalmente, porque es la misma voz de Dios. Miremos el capítulo 18 del Apocalipsis, fijémonos en los primeros 3 versículos. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ¿qué dice este ángel? Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es así. Empieza un gran ángel, dice un ángel que iluminó todo el cielo, y con una gran voz anuncia que cayó esa ciudad de Babilonia. Pero cayó, ¿por qué? Dice, porque todos fornicaron con ella, con esa ciudad. Es decir, se corrompieron, se dañaron, se pervirtieron con esa ciudad, con lo que dejó esta ciudad, con
culto idolátrico que dejó esta ciudad, con el culto lejano al Dios eterno, un culto que ellos buscaron para satisfacerse ellos mismos, no satisfacer y honrar a Dios, todo lo contrario. Ahora, les decía hace un rato y les he venido haciendo hincapié en todos estos videos: justicia de Dios, ira de Dios, venganza de Dios, justicia de Dios. Fijémonos que dice el versículo 4 y 5. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Sus pecados, dicen, han llegado hasta el cielo. Es así. Y démonos cuenta que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde que se construyó esa torre de Babel. Estamos hablando de que 4.000, 5.000 años atrás. Desde que Nabucodonosor conquistó Jerusalén, o mucho antes, desde que Nabucodonosor empezó a tener poder e hizo a la Babilonia un reino muy importante. Estamos hablando de unos 2.600 años atrás, 2.700 años atrás. Mucho tiempo. Pero miren, en el futuro, en la tribulación, llegará el juzgamiento a esta ciudad. Y dice allí que Dios se acordó de sus maldades. No es que Dios olvidó, no es que dijo, oh, cierto, Babilonia pecó. No, sino que Dios en su amor nos da oportunidades para arrepentirnos. Y a veces nosotros abusamos de eso, ¿no? Yo peco y digo, no pasó nada. Vuelvo a pecar. Digo, no pasó nada. Y sigo pecando. Y ese pecado que en cierto punto en principio me dio miedo, después luego costumbre, porque digo, no pasa nada. Miren, yo hago esto, yo hago aquello y no hay juzgamiento de Dios. Es cierto, porque Dios tiene un periodo de gracia, pero algún rato ese periodo de gracia se cancela. Y viene el juzgamiento de Dios cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay confesión. Y este es el ejemplo claro con Babilonia, ¿no? No hubo confesión, no hubo arrepentimiento, pasó el tiempo y llegó el momento en que dice que Dios se acordó de sus maldades. Insisto, no porque Dios olvide, sino porque Dios dice, basta. Veo que en ti no hay arrepentimiento, no hay un recapacitar del pecado, de decir lo hice mal, rectificaré, hay sanción. Pero quiero que notemos algo lo que dice el versículo 4, ¿no? Dice, oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Salgan, pueblo mío. Dice, ¿a qué se refiere con esto que salga? Estamos en el tiempo de la tribulación. Recordemos que hubo un grupo encargado de evangelizar en ese tiempo, esos 144.000 que estaban destinados para ese trabajo. Obviamente ninguno de ellos, como dice la palabra de Dios, iba a perecer. Y ellos iban a pasar intactos e invictos por la tribulación. Y llega este momento de sanción final y Dios dice, antes que haya juicio, el juicio y caiga toda la ira de Dios sobre esa nación, ustedes salgan de aquí. Confirmándose aquella palabra de Romanos 8.1 que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ningún hijo de Dios pasará tribulación ni condenación. Y cuando hablo de hijo de Dios, de aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, no aquella persona que solamente va a una iglesia, no aquella persona que solamente lee la Biblia de vez en cuando, que quizás tiene a veces momentos de arrepentimiento, así fugaces, nada de eso. Hijo de Dios, hija de Dios, de aquella persona que tiene a Cristo en su corazón. Y Dios dice acá, ustedes acá no van a participar, porque Jesús ya entregó su vida por ustedes, más bien salgan de acá. Y así es. Y aquí dice, ¿no? Que ellos recibieron esa orden, digamos, de salir y no participar en esa sanción. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿Cuál fue la sanción? Porque hablaba de justicia de Dios. Aquí se demuestra la justicia de Dios. Versículos 6 y 7 dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida y preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Versículo 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte,
llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Poderoso es Dios, que la juzga, dice al final. Pero dice por qué. Está clarito los versículos, ¿no? Hay que darle de acuerdo a lo que ella ha hecho. Hay que retribuirle de acuerdo a lo que ella ha actuado. Es así. O sea, estamos viendo que Dios actúa exclusivamente por su justicia, no por venganza. Se les dio oportunidad, no hubo arrepentimiento, entonces viene el juzgamiento, pero también nos debe dejar claro esto a nosotros, de que si yo en realidad me burlo, entre comillas, de Dios, juego con su gracia, algún rato viene la sanción o viene el juzgamiento de parte de Dios. No porque Dios sea malo, vuelvo a insistir, sino porque Dios es amor y su amor es justo. Entonces dice que esta ciudad se la iba a retribuir de acuerdo a lo que esta ciudad había hecho o cómo había actuado. Ahora, hay tres tipos de personas que se menciona aquí en estos capítulos que pasarán esta sanción o que mirarán esta sanción más que pasar. Primero dice los reyes, versículo 9 y 10 dice, los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, en una hora. Dios no necesita una vida entera para juzgar a alguien. Simplemente llega la justicia de Dios y ese rato y se acabó. Y aquí dice en una hora vino el juicio sobre esta ciudad. Pero en primera instancia dice que los reyes de la tierra, ¿qué hicieron ellos? Se asombraron, dice, ¿no? Y lloraron, dice. Se lamentaron, porque ellos también perdieron el lugar de su riqueza. Recordemos que esta ciudad no solamente era idolátrica, sino era muy rica. Y será muy rica al final. Dará mucha ganancia a mucha gente. Pero aunque la gente está allí arrepintiéndose, etcétera, o llorando, lo que sea, el juzgamiento de Dios ya está. Y en una hora liquidará esa ciudad. Los reyes se asombrarán, dice aquí, los reyes llorarán y se lamentarán. Pero ¿quién es más? Versículo 11. Los mercaderes de la tierra, dice, lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, dice, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. En segundo lugar, estamos hablando aquí de los mercaderes, es decir, de aquellas personas que hacían negocio, ¿no? Y vemos aquí el detalle tan largo que da de sus negocios, ¿no? Negocios de todo tipo. Y estos dice también, llorarán y se lamentarán. Pero el lamento es muy tarde. Ya está el juicio de Dios. Cuando el Señor venga será lo mismo, ¿no? Muchos dirán, pero Señor, como dice la Biblia, no, pero en tu nombre yo hacía esto, en tu nombre yo hacía aquello, pero Señor, si yo iba a la iglesia, pero Señor, si yo hasta leía la Biblia, pero Señor, si yo era buena persona. Sí, dice Dios, o si dirá Jesús, nunca les conocí. Y ahí vendrá la lamentación, ¿no? Así como estas personas que se lamentarán, pero cuando ya llegó el juicio, no se lamentaron antes, se están lamentando tarde. Los reyes y los mercaderes. ¿Quién es más? Versículo 17. Dice, porque en una hora han sido consumidas toda, tantas riquezas, dice, todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos. Dice, en tercera instancia, los pilotos, las naves, los marineros y todos los que trabajan en el mar. Es decir, estamos ocupando aquí a todo, quizás las tres clases sociales, si podríamos llamarlas así, ¿no? Los ricos, que se indican los reyes, los mercaderes, que puede ser gente de clase media alta, y los marineros, los pescadores, los que están en el mar, que podría representar a la clase baja. Todos, dice, se asombrarán. O sea, no habrá gente que nos asombre, ¿no? Porque uno tenga más dirá, pues yo no pasa nada. O el que tenga menos dirá, bueno, eso no me afecta a mí. No, todos, dice, se lamentarán, porque a todos le afectará la caída de esta ciudad.
una ciudad muy poderosa que quizás, como estamos viendo acá, dará alimento, dará trabajo a miles de personas. Pero ¿qué más nos dice de los pilotos y de los marineros? Dice que ellos vieron el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y nuevamente vuelve a repetir ese tiempo, en una hora. Y todos dicen, se asombran, ¿no? Dicen, pero esta ciudad daba de alimentar a mucha gente, decían los mercaderes, dice, los marineros trabajaban allí. Sí, pues ya está el juicio, ya no se puede hacer nada. Ya está determinada la sanción de Dios, ya no se puede hacer nada. Porque Dios, como dice su palabra, no es hombre para que se arrepiente. No es que dice, bueno, este juicio, ay, cierto, ya disculparán, me equivoqué. No, no, no. El juicio se ha dado únicamente porque no hubo confesión, porque no hubo arrepentimiento. Y Dios está juzgando a esta nación que, más allá de ser un pueblo físico como una ciudad, también simboliza aquel pueblo pecador que no ha querido arrepentirse. Ese pueblo que, aunque ha visto las maravillas de Dios, aunque sabe, aunque ha escuchado, se ha negado a reconocer a Cristo. O si en un cierto punto lo reconoció, se apartó, se alejó y ahora vive una vida que a Dios no le agrada. El juicio llegará. Ahora hay que ver cómo estamos para enfrentar ese juicio. ¿Cómo está nuestro corazón para enfrentar ese juicio? Y más allá de todo, ¿cuál ha sido nuestra decisión referente a Cristo para enfrentar ese juicio? Si lo tenemos a Cristo en el corazón, si lo tenemos lejos, esa será la manera como enfrentemos el juicio. Ahora, ¿qué dice el versículo 20? Dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles, profetas, porque Dios, ¿qué dice aquí? Ha hecho justicia en ella. No dice porque Dios ha vengado, no dice porque Dios la destruyó sin razón alguna, no. Dice porque Dios hizo justicia. Y justicia, según una definición más común y más correcta, es dar a cada quien lo que le corresponde. Es decir, está haciendo lo que le corresponde a esa ciudad. Versículo 21 dice: y un ángel poderoso tocó una piedra, tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y que dice: nunca más será hallada. Es decir, fin de todo. Y versículo 22 dice: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Es decir, nada. Y al final dice: ni siquiera ruido de molino. Así como mucha gente preparaba su comida en un molino y hacía la bulla mientras el molino daba la vuelta, dice en otras palabras: ya ni comerán, no harán nada. Absolutamente nada. Dice: ni voz de músicos, ni voz de arpistas, ni voz de nada. Porque esta ciudad ha sido juzgada. Porque cuando es así, el juicio de Dios cae, no hay nada más que hacer. Terminó todo. Ya no hay otra oportunidad. Porque Dios ya nos está dando oportunidades inimaginables, inentendibles en cierto punto, oportunidades que ni siquiera merecemos. Dios nos la está dando, pero no aceptamos las oportunidades de Dios y Dios dice: en un punto se acabó, no hay más que hacer, todo se ha terminado. Versículo 23 dice: luz de lámpara no alumbre más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Aquí está el punto central de lo que estamos hablando, ¿no? Dice que por sus hechicerías, eso es importante lo que viene después, fueron engañadas todas las naciones. Miren, no habla de un pueblo, no habla solamente de una región, de un sector, sino dice que todas las naciones fueron engañadas por su hechicería, es decir, por su idolatría, por su idea de siempre irse por lo oculto, por lo sobrenatural, por lo extravagante. Por todo eso, dice, engañaste a todas las naciones. Y concluye el versículo 24. En ellas halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Además de, dice, fueron halladas ahí en esa ciudad
la sangre de los profetas y de todos los santos. Además de todo, Babilonia no solamente idólatra y corrompió al mundo entero, sino que también persiguió al pueblo de Dios. Estemos nosotros conscientes de lo que vendrá. No es ficticio, no es cuento, no es invento, es la palabra de Dios. Vendrá al final de los tiempos un juicio de condenación para aquellos que no tienen a Cristo y juicio de recompensas para aquellos que tendrán a Cristo. ¿Dónde queremos nosotros estar ubicados? ¿En un juicio para condenarnos eternamente al infierno o un juicio para ir a morar eternamente con Dios? La decisión siempre es personal. Pero como dice Gálatas, no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado. Aclaremos nuestro corazón en realidad y démonos cuenta quién mora en él. Si está Jesús, pues estamos del otro lado. Si aún no hemos tomado esa decisión de recibir a Cristo, pues entonces estamos yendo por el camino incorrecto. La decisión es de cada uno. Concluimos esta parte del capítulo 18, de lo que venimos enlazando en el 17 y en el 18 sobre la caída de esta ciudad de Babilonia, aquella ciudad que corrompió por completo a la humanidad. Ahora, si Dios lo permite, en el próximo video estaremos entrando en el capítulo 19, para mi criterio uno de los más lindos de la Biblia, de los más maravillosos, porque es un capítulo en el que se muestra ese Jesús todopoderoso, volviendo nuevamente para gobernar para siempre. Aquel capítulo donde nos muestra que el pueblo de Dios ya no sufrirá más, ya no tendrá más dolor, a diferencia de lo que estamos acabando de ver. Dolor extremo, sanción extrema, juicio al pecado. Confiemos en que el Espíritu Santo siga guiando nuestra vida y sobre todo nos dé el discernimiento para comprender la palabra de Dios. Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos estamos mirando en una próxima oportunidad.